Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das esta tarde nuevamente de estar ante tu presencia, no solamente en oración, sino también de compartir en el banquete que tienes para nosotros, así como lo has prometido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener atención y una mirada fija y un oído bien abierto a lo que tú nos estás enseñando. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se posesione de nuestras mentes para que podamos entender y recordar lo que aprendamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Ok, los versículos de memoria que vamos a repasar esta noche, hemos estado repasándolos en grupos para tener suficiente tiempo de avanzar en el estudio del santuario que hemos estado haciendo. Así que esta noche vamos a comenzar con Romanos 6:23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que le sigue a ese es de Jeremías 29:11. Y aquí Dios está hablando y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que es esperado. Él siempre buscando acomodarnos en Romanos 6:23, el regalo o la dádiva de Dios que es vida eterna. En Jeremías 29:11, para daros el fin que esperáis. Y Él es el que nos da la paz y no el mal. Y luego en Gálatas 5:6 habíamos conseguido allí un buen resumen de lo que es la relación, la correcta, la relación bíblica entre la fe y las obras. Y dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe sola no sirve de nada, porque si está sola quiere decir que está muerta. Las obras, ciertamente nuestras obras no sirven de nada, pero cuando la fe es una fe viviente, la fe de Cristo, la fe de Jesús, entonces esa fe obrará por el amor. La definición de fe que conseguimos en el capítulo 7 dice que la fe es confiar o esperar que la palabra de Dios hará lo que ha dicho que va a hacer y depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho. Luego entonces ahora entramos al conjunto de versículos que hemos escogido en cuanto al santuario. Vendrán otros más dentro de, tal vez esta noche no llegamos a uno todavía, pero para la próxima semana llegaremos a otro también en cuanto al santuario. Por ahora tenemos dos. El primero está en Éxodo 25:8 y dice, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. No se refería a Dios solamente al hecho de estar geográficamente localizado en el centro de todo el campamento israelita, sino quería que ellos entendieran que así como estaba allí en el centro, en medio de ellos, así quería estar en su corazón, en su mente, ser el que controla, la torre de control, por así decirlo, de nuestras vidas. El que le sigue a ese también del santuario se encuentra en Salmo 68:24. Salmo 68:24. Y dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Esa fue precisamente la razón por la cual Dios le dio el santuario y los servicios del santuario a los israelitas, para que ellos vieran, entendieran. Era como una ilustración para que ellos pudieran entender lo que él quería enseñarles. Todo lo que tiene que ver con fe, con justificación, con consagración, con santificación, con perdón, todos aquellos conceptos de los cuales hemos estado estudiando están allí, son los caminos de Dios. Volvamos a repetir el Salmo 68:24, por favor. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey,
en el santuario. Y definitivamente Dios quiere que no solamente ellos hayan visto los caminos de Él, los hayan entendido, sino que hoy nosotros también, al estudiar esa maqueta, esa ilustración que Dios usó para ellos, que nosotros también entendamos y comprendamos cada día mejor los caminos de mi Dios, de mi Rey. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la continuación del estudio del santuario, lecciones del santuario o tabernáculo. Aquí está nuevamente Éxodo 25:8, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y no solamente él estaba habitando, sino que les daba también una forma visual de que vieran su presencia por medio de la columna de fuego, así como también, como se ve aquí en esta diapositiva, el humo del lugar de sacrificios, del altar de sacrificios. Esas cosas se veían a través de toda la planicie del lugar donde ellos acampaban, de tal forma que ellos sabían que Dios estaba allí y que Dios estaba haciendo todo lo posible y todo lo que Él tenía que hacer para su salvación, para su santificación y perfección. En esta vemos la planificación del pueblo, donde se orientaba cada tribu, y la tribu de Leví, que está alrededor del santuario porque eran los encargados de todos los servicios. Aquí nuevamente están las tribus en sus lugares con relación al tabernáculo. Estaban en español, y aquí está la orientación del tabernáculo hacia el este. De manera que así los adoradores, al entrar y postrarse, estaban dando su espalda al sol, y con esto daban un testimonio a todos los pueblos y las gentes que los rodeaban, que ellos adoraban al Creador, no a lo creado, no al sol, sino al Creador del sol. Había una sola puerta de entrada al tabernáculo, era la puerta del este. Por allí entraba el pueblo, y esto les recordaba y nos recuerda a nosotros que Cristo es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dijo de sí mismo que él era la puerta de las ovejas, y que él era el pastor, y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y verdaderamente eso es lo que esta diapositiva nos recuerda: el amor de Cristo en poner su vida en medio de nosotros y nuestros enemigos, de manera que nuestros enemigos no puedan llegar a nosotros. Las tres partes del santuario: el atrio, donde entraba el pueblo; el lugar santo y el lugar santísimo, que eran en la carpa. A ese lugar no entraban sino solamente los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, los que tenían que ver con el mantenimiento y los servicios y todo lo que tenía que ver con el santuario. Pero el pueblo solamente entraba hasta el atrio. Las paredes eran hechas de acacia, enchapadas en oro, de manera que reflejaban la luz, la única luz que había, que era el candelabro. El atrio tenía dos componentes: el altar del holocausto y la fuente de metal. Esto lo hemos resumido bastante bien con Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ha sido fiel y ha sido justo, porque fue por su muerte, su sacrificio, que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero luego continúa diciendo ese mismo versículo: y limpiarnos de toda maldad. No solamente provee el perdón para cada ocasión en que caigamos en pecado, sino que quiere limpiarnos, deshacerse completamente del pecado en nosotros. El siguiente entonces muestra las cubiertas del santuario: 4 cubiertas, una de lino torcido, la otra de pelo de cabra, la tercera de pieles de carnero teñidas de rojo, y la última, o la más exterior, que era de piel de tejones o marsopa o dugón o de delfín. Cada una de estas también tiene una representación en Cristo. La más exterior representaba al Salvador, humilde y sencillo, tanto físicamente como en carácter.
La que le sigue, Salvador sacrificado e inmolado. Luego la penúltima, Salvador puro y sin pecado. Y la más interna, que era la que se veía al entrar dentro de la carpa, representaba al Salvador exaltado y soberano. Los colores usados para entretejer los querubines que estaban en esta cobertura interior eran colores costosos y de realeza. El primer compartimento del santuario mismo se llamaba el lugar santo y tenía 3 muebles: el candelero de oro, el pan de la mesa del pan de la presencia o proposición y el altar del incienso. Candelero de oro era hecho de oro puro, con 7 brazos, tenía mechas que eran prendidas y el combustible era por el aceite de olivas, y como habíamos mencionado antes, la luz se reflejaba en las paredes, así como Cristo dijo que Él es la luz del mundo, y luego nos dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, el cual, claro, es la luz que nosotros reflejamos para los demás. De la mesa del pan de la presencia o proposición, estudiamos que habían 12 panes que se dividían en 2 columnas, representando cada uno de los panes a cada tribu del pueblo. La mesa era hecha de madera contraenchapada de oro, y en ella también se encontraban las jarras y los vasos para los sacrificios de bebida o libaciones, las cuales eran derramadas en los sacrificios. Representa pues aquí nuevamente el pan, representando a Cristo, el pan de vida, y también al derramar estas bebidas en los sacrificios también se representaba tanto a Cristo como el agua de vida, y también como su sangre que fue derramada por nosotros. El altar del incienso, que estaba frente del velo, allí se quemaba el incienso. El incienso mismo fue dado por Dios, las instrucciones de cómo hacerlo, qué ingredientes usar, y ese material que se usaba, ese incienso que se usaba para el altar del incienso en el santuario, no podía ser copiado exacto así para usarlo en ninguna otra parte, solamente para el uso en el santuario. Asimismo, se destacó el aceite de oliva y el fuego que estaba afuera en el altar del holocausto. Cada uno de esos materiales, el incienso, el aceite de oliva y el fuego, eran provistos por Dios y se debían de mantener separados de cualquier otra fuente. No se podía traer fuego de ninguna otra parte, como estudiamos, ni se debía usar el incienso de ninguna otra parte aquí, ni el de aquí a ninguna otra parte, y tampoco el aceite de oliva se podía compartir. Dios quería que aprendiéramos, que aprendieran ellos y aprendiéramos nosotros a discernir, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, lo sagrado y lo común. Esto nos protege también de las tentaciones del enemigo. Estudiando el resto del altar, que era lo que estábamos haciendo la última vez, entonces habíamos hablado de cómo el altar representa y simboliza la oración y cómo ha llegado a ser un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Comencemos por allí esta noche yendo a Levítico 16:12. Levítico 16:12. Entre los libros del Antiguo Testamento comienzan con Génesis, luego Éxodo, luego Levítico. Así que Levítico es el tercer libro y estamos leyendo de Levítico 16, versículo 12. Y dice: después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro.
Aunque no vamos a estudiar todavía lo que es la función o el ministerio de lo que se está hablando allí, esto tiene que ver con el día de expiación. Pero lo que quería señalar aquí es que las brasas de fuego se traían del altar del holocausto. Entonces, con esas brasas que se traían del altar del sacrificio, con esas era que prendían aquí para que el incienso pudiera quemar, arder y subir con su perfume y su aroma por encima del velo y entrar al lugar santísimo, representando precisamente las oraciones de los creyentes, de los santos, como dice también en Romanos, no, perdón, en Apocalipsis 5, 8 y 8, 3 y 4. Aquí nuevamente nos recuerda que es porque Cristo murió, porque Cristo fue el sacrificio, porque Él fue el holocausto por nuestros pecados. Por eso es que nuestros pecados son perdonados y eran precisamente esas brasas que se traían de afuera del altar del holocausto y se usaban aquí para el incienso, que también nos recuerda de que el privilegio de la oración fue comprado con el sacrificio, el holocausto, la entrega de la vida, el cuerpo, la sangre, la vida entera de Jesús en nuestro lugar. Así que no usemos el privilegio de la oración en una manera secular o ligera, ni tampoco dejemos de usarlo, porque un privilegio que le costó tanto a Cristo para hacerlo accesible para nosotros, no deberíamos entonces usarlo de vez en cuando o solamente cuando estamos en aprietos. Siguiendo en cuanto al incienso y la representación en la oración. Estábamos hablando la vez pasada de que Cristo nos había dicho que oráramos y que cuando oráramos pidiéramos en el nombre de Jesús, en su nombre. Y estábamos estudiando también qué quiere decir eso de orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en su nombre? Bueno, orar en su nombre también significa no solamente mencionar su nombre o saber que Él presenta delante de Dios nuestras oraciones, sino también recordar que debemos orar de acuerdo a su voluntad. Cae de su peso, diría yo, porque si estamos orando en nombre de Jesús, sería un error de lógica pensar que podríamos venir a pedir en nombre de Él que nos ayude, por ejemplo, a robar un banco. Si estamos orando en su nombre, Él no nos va a ayudar a hacer algo que va en contra de lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Entonces, cada vez que oramos, debemos estar conscientes de que cuando decimos en el nombre de Jesús, es porque estamos diciendo que estamos conscientes de que lo que pedimos, lo que hablamos en oración, está de acuerdo a su santa voluntad. Entonces, en cuanto a esto, generalmente se hace la pregunta, bueno, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Vamos a usar unos versículos de la Biblia para encontrar algunas de las cosas que la palabra de Dios nos aclara y nos asegura que son la voluntad de Dios. Comencemos con Gálatas 1:4. En el Nuevo Testamento, Gálatas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Entonces, después de Segunda de Corintios, va Gálatas. Gálatas 1:4. Allí dice, el cual se dio, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Entonces, quiere decir, aquí nos dice claramente que es la voluntad de Dios el poder librarnos o salvarnos de este mundo de pecado.
Así que no tenemos que pensar, bueno, ¿será que Dios, la voluntad de Dios es salvarme? ¿Será que Dios tiene buena voluntad de salvar a mi padre, a mi hijo? No, esto ya está más que asegurado en su palabra, que es su voluntad librarnos, liberarnos, salvarnos del pecado. No tenemos que tener ninguna duda en cuanto a eso, por lo tanto. Vayamos entonces a Primera de Juan 1:9. Por cierto, lo repetimos anteriormente, pero vamos a leerlo de todas maneras. Y es bueno que lo busquen en su Biblia, Primera de Juan 1:9, porque si no lo han subrayado o no le han hecho algo para enfatizar lo que dicen esas palabras, esta sería una buena oportunidad de hacerlo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que preguntar, o cuando venimos a confesar algo a Dios, ay Señor, sé que lo que hice o lo que dije no fue correcto. Si es tu voluntad, perdóname. No tenemos que decir si es tu voluntad, ya sabemos que es la voluntad de Él. Cuando confesamos, no hay ni siquiera un espacio de un milímetro, de una centésima de milímetro, que podamos decir, bueno, hay que esperar a tal cosa o tenemos que llenar ciertos requisitos. No, si confesamos nuestros pecados, lo siguiente es que Dios nos perdona. No hay necesidad de preguntar a Dios ni de preguntarnos a nosotros mismos si es que sería la voluntad de Él perdonarnos. No, Él es fiel y justo. Creamos lo que Él nos dice. Esa es su voluntad. En Primera de Tesalonicenses, ahora regresen un poquito de para atrás un poquito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aquí nos habla de otro punto que es claramente, plenamente la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, sí, capítulo 4, versículo 3. Voy a decirlo otra vez porque lo confundí todo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, etcétera, etcétera. Así que no tenemos que dudar, ni pensar, ni preguntarnos si será que Dios querrá santificarnos. No, esa es su voluntad. Está esperando que nosotros le demos la oportunidad de hacerlo. Le demos la autorización para que lo haga en nosotros. Esa es su voluntad. Vayamos ahora a Juan 6:39. Juan 6:39, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 6:39. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nos dice claramente nuevamente que es la voluntad de Dios darnos la vida eterna y por lo tanto resucitarnos cuando Él regrese. Esas dos cosas están claras allí que son su voluntad. En Filipenses 2:13, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos habla de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso puede ser su voluntad. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es otra cosa que no necesitamos dudar, no necesitamos cuestionar, porque sabemos que Dios va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Así que no tratemos de buscar o de pedirle a Dios las cosas que Él ya
está dispuesto a darnos, como quien está dudando de Él. No, simplemente permitirle que esas cosas que ya Él nos ha revelado, que son su voluntad, permitirle que las haga en nosotros. Vayamos por último a Primera de Juan 5:14. Primera de Juan está bien cerca de Apocalipsis. Está primera, segunda y tercera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si Cristo dijo, si Dios ha dicho, quiero perdonar, quiero separar sus pecados de ustedes, quiero limpiarlo de toda maldad, permitámosle que lo haga. Y cuando oramos y le decimos, Señor, sí, por favor, límpiame de toda maldad, no dudemos, porque ya sabemos que eso es lo que Él nos ha dicho que quiere hacer. Y así sucesivamente, cualquier cosa que el Señor nos revela por medio de su palabra, que quiere hacer, que está buscando completar en nosotros, no dudemos, sino permitámosle que lo haga, porque estamos orando conforme a su voluntad y pues ya tenemos la confianza de que así lo va a hacer. Hay una ilustración de un par de cosas que en la Biblia se nos dice que no sabemos cuál es la voluntad de Él. Bueno, me gustaría primero hablar en forma general. Podemos decir, bueno, ¿será que es la voluntad de Dios de que yo tenga este plan, haga este plan de comprar una casa, de comprar un carro, de adquirir nueva ropa, de lo que sea? Siempre nos preguntamos y oramos y le pedimos al Señor si es tu voluntad. Deberíamos de orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos muestre su voluntad en cada uno de los proyectos y planes que tengamos para nuestro presente a largo plazo o a corto plazo. En la Biblia encontramos allí un ejemplo de esas cosas que algunas veces son la voluntad de Dios y otras veces Él dice, no, mejor espera. Vamos al libro de Romanos. Aquí encontramos una ilustración. Romanos está antes de Primera y Segunda de Corintios. Romanos capítulo 1. Encontramos allí el preámbulo o el prefacio de la carta de Pablo a los hermanos en Roma, a los hermanos romanos. En el versículo 10, Él les está hablando y les dice que Él espera algún día visitarlos. Y entonces dice en el versículo 10, rogando, o en otras palabras, orando, si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Les dice, yo quiero ir a visitarlos. Tengo muchas ganas de ir a visitarlos, pero estoy orando a ver si es la voluntad de Dios que yo vaya a visitarles o no. Es una buena lección para nosotros, porque vemos que Pablo ni siquiera en un viaje misionero, porque iba a ser misionero y como yo soy misionero, yo sé más que Dios. No, soy misionero de Dios. Él es el que manda, Él es el que sabe, Él es el que tiene el horario, el que tiene el itinerario también. Así que si Dios quiere que yo vaya a visitarlos a ustedes en Roma, Él me lo mostrará. De hecho, en el mismo capítulo 1, en el versículo 13, allí está la otra cara de esta moneda. Dice en el versículo 13, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que aquí les demuestra que ha querido ir otras veces, pero no ha sido la voluntad de Dios. Se le ha sido estorbado. Él nos está quejando y diciendo, no, es que yo con las ganas que tengo de ir para allá y Dios nada que me deja. Yo estoy viendo a ver cómo lo hago. Voy a meter la cabeza por donde sea y voy a salirme con las mías. No.
Les dice, quiero ir y estoy orando en cuanto a eso para que sea la voluntad de Dios. Y les dice en otras ocasiones, no se ha podido, no ha sido la voluntad de Dios, se me ha estorbado. De cierto también que ellos, entre los apóstoles, hubo una vez que querían ir a Macedonia y el Espíritu no les permitió que fueran. Más tarde, no me acuerdo si fue, sí, creo que fue más tarde, entonces fue que tuvo Pablo un sueño en el que se le aparecía un hombre de Macedonia y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él entendió y comprendió que Dios tenía ahora para él ese plan. Era de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que cuando oremos por cosas que no están explícitamente aclaradas en la Biblia como la voluntad de Dios, estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es la mejor y Él ve el fin desde el principio. Nosotros no lo podemos ver. En el Padre Nuestro, que tal vez no lo sabemos de memoria, sin ir muy lejos, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la oración modelo, Cristo les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros a recordar que lo que pedimos, las cosas por las cuales oramos a Dios, debemos de estar dispuestos a seguir su voluntad y no la nuestra. Quiero pasar entonces ahora a otro punto por el cual nuestras oraciones, las oraciones del pueblo de Dios, ascienden como incienso fragante. Para esto vamos al libro de Romanos, que allí estamos, pero al capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Qué más simboliza este incienso? Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Allí dice, y asimismo también el Espíritu, la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. Asimismo, también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, el que de verdad conoce nuestros pensamientos, el que de verdad sabe lo que es mejor, en otras palabras, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Entonces, el incienso, además de representar la oración, también representa al Espíritu Santo, quien presenta nuestras oraciones. Es más, que dice que como nosotros no sabemos qué debemos pedir porque no sabemos discernir entre lo que nos conviene y no nos conviene, el mismo Espíritu pide por nosotros. Quisiera hacer una aplicación más en cuanto a esto. El Espíritu Santo pide con gemidos indecibles, palabras que no entendemos, lenguaje que no es el nuestro. ¿Ha estado usted? Yo sé que yo he estado en esa situación. ¿Han estado ustedes en situaciones en las cuales están tan agobiados, tan presionados por el enemigo, por el problema, por la perplejidad de lo que están contemplando, que no podemos casi ni hablar, no sabemos ni qué orar? De esto es a lo que se refiere aquí también. No nos preocupemos. El Espíritu Santo, que sabe lo que está en nosotros, porque dice que Él escudriña los corazones y sabe lo que hay en nosotros, entonces Él hará la oración y la presentará ante el trono de la gracia, la oración que nosotros no podemos ni siquiera balbucear. Qué belleza de privilegio el que tenemos y el que estaba representado allá en el altar del incienso. En Efesios 6, pasando ahora a Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 6, versículo 18, encontramos una vez más otro dato, otro concepto, algo más para ayudarnos a entender lo que estamos estudiando. Dice, orando
en todo tiempo, con toda deprecación, o quiere decir con todo ruego y súplica, en el Espíritu. Recordemos que Él es el que sabe qué idioma ponerle, las palabras nuestras. Bueno, déjenme explicar esto de otra manera. Cuando hablamos delante de una persona que es muy estudiada o que tiene una posición alta en una compañía, en el gobierno, en alguna oficina, no se nos hace muy fácil tartamudear porque estamos pensando qué palabras debo usar. Yo no quiero sonar aquí como cualquier por ahí iliterado, pero qué más importante será presentarse delante de Dios y qué belleza, qué paz para nosotros saber que Dios hasta de eso pensó por adelantado, para que nuestras palabras torpes, cortas, que no sabemos ni pronunciarlas bien, que no representan bien ni siquiera lo que queremos decir. El Espíritu Santo puede presentar eso en el lenguaje del cielo, en el lenguaje divino, para que así nuestra necesidad sea presentada como que si viniera de nosotros de esa manera. Qué Dios tan amoroso, tan bondadoso en todo lo que hace por nosotros. Entonces, con esto estamos cerrando la parte del altar del incienso. Vamos entonces a comenzar la primera parte del siguiente artículo que vamos a estudiar, el cual es el velo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y el velo frente al cual estaba el altar del incienso. En esta próxima diapositiva vemos allí un poco más de cerca el velo. Para esto entonces vayamos a Éxodo 26, 31 al 33. Éxodo 26, 31 a 36. En el Antiguo Testamento, claro está, segundo libro. Éxodo 26. Dice, 31 al 33, y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín, cubiertas de oro, o sea, la madera de acacia, que también se conoce así. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Entonces, detrás de este velo es donde vamos a encontrar el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces, como ya sabíamos y habíamos mencionado algunas veces antes, este velo separaba esos dos lugares, el lugar santo del lugar santísimo. A manera de dato, en cuanto al velo, la altura del velo era de 15 pies, o sea, 4,5 metros, en el santuario que se construyó en el desierto. En el templo de Salomón y en los otros 2 templos que fueron construidos después o reconstruidos después, el velo era de 60 pies de altura, o sea, 18 metros de altura. Era hecho de lino torcido en colores costosos, colores de la realeza, como hemos mencionado antes, azul, escarlata y púrpura, y tenía figuras de querubines. ¿Qué representa el velo? ¿O qué se está representando con el velo? Vayamos a Isaías 59. Isaías está después de Salmos
Así que si encuentran a Salmos en la mitad de la Biblia, sigan hacia adelante, hacia Apocalipsis. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Recuerde que este velo estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. Ahora escuchen lo importante, lo interesante de este versículo. Dice, mas vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Quiero hablar primeramente de la primera parte del versículo 2. Nuestro pecado nos separa de Dios y el velo del santuario nos da a entender y nos trae a la memoria el hecho de que debemos tener presente en nuestra mente que el pecado hace una brecha, hace una separación entre nosotros y Dios. En esa forma, el velo representa muy bien esa separación, porque no se veía desde afuera ni desde el primer compartimento del santuario la presencia de Dios allá adentro. Eso estaba velado por medio del velo que los separaba. Quiero también entonces señalar aquí la última parte del versículo 2 que dice, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Si tomamos esa frase nomás y la sacamos de su contexto, podríamos terminar pensando que Dios verdaderamente, ¿qué nos va a oír? Nunca va a escucharnos, porque ¿cuándo es que no somos pecadores? ¿Cuándo será que no somos vistos como lo que somos? Pero entonces quiero demostrarles otra cosa. Vamos a leer el versículo 1, porque allí está el secreto de lo que nos estamos preguntando en el versículo 2. En el versículo 1 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, en el versículo 1 dice, ni mi mano se ha cortado, ni mi oído se ha vuelto sordo para no poder oír. Pero luego entonces nos dice, si ustedes sienten que sus oraciones no están siendo escuchadas, si ustedes se sienten que no hay quien los salve, no hay mano que los pueda rescatar, no es la verdad. El enemigo los está engañando. El pecado que ustedes no han querido soltar, que no han querido entregar en mis manos para yo poder perdonarlo y echarlo al fondo de la mar, ese es el que hace entonces sentirlos que no hay quien los escuche y no hay quien los ayude. Pero recuerde pueblo de Israel, recuerde pueblo de Israel moderno, que si hay separación es lo que ustedes sienten por el pecado que están albergando, pero si sueltan ese pecado, si me lo entregan a mí y yo lo perdono, entonces van a encontrarse que aquí he estado todo el tiempo con las manos extendidas para ayudarlos y con el oído más que preparado para escuchar sus oraciones. Vamos a dejar entonces esta noche hasta allí y la próxima vez seguiremos entonces con la representación que encontramos en el velo que hacía la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por ahora entonces los invito para que nos arrodillemos para cerrar con oración. Amoroso Padre Celestial, cada vez que abrimos tu palabra y escuchamos lo que tú nos estás diciendo, encontramos que eres un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de paciencia, un Dios que no se cansa de alargar sus manos y extenderlas, aunque nosotros como pueblo o como individuos seguimos en muchas formas separándonos, escondiéndonos, corriendo de ti. Señor, ayúdanos a entender
que eres un Dios que buscas lo bueno para nosotros. Tienes pensamientos de paz y no de mal. Ayúdanos para que no creamos las mentiras del enemigo, quien quiere hacernos creer que tú eres un ser que no nos podemos acercar, un ser que eres vindictivo, que estás buscando cómo vengarte de nosotros, etcétera, etcétera. Oh Señor, ayúdanos a alimentar nuestra mente con tu palabra para que así te veamos como eres y te permitamos hacer lo que quieres hacer en nosotros y por nosotros. Gracias por las lecciones del santuario. Ayúdanos a verlas claramente y a entenderlas por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a permitir que tú habites entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.